Apreciados estudiantes, sean todos bienvenidos a la asignatura Comunicación Oral y Escrita Castellana y Guaraní del primer curso de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Este. Hoy estaremos trabajando un contenido muy especial que hace tiempo muchos compañeros vinieron preguntando ya, incluso si el tema de guaraní iba a ser incluido en el examen parcial de la primera etapa. Yo le había manifestado de que no, sabiendo que hasta el momento no llegamos a realizar ningún análisis, ningún comentario de la lengua guaraní, solamente aquel video que realizaron en la unidad 2. Peiseramu, ambos hasa PM semaitei hase ñañoa jorveva ko arakovape ñamba'apóta oñondivekuéra hína mbojojakuéra jehaikatúrã guaraníme. Reglas ortográficas de la lengua guaraní. Primera regla del alfabeto oficial: mbojojaha peteĩ ha. Mbojojaha mokõi ha moanduhere chaukaháre hegua es la segunda regla. Mbojojaha mbohapy ha, tercera regla. Mbojojaha irundy ha, cuarta regla. Ko'ãva ko'ã mbo'epy ko árape ñande ñamba'apóta oñondivekuéra hína. Péicharamó ñañepyrũ sapy'a ñaneñe'ẽ guaraníme ñamba'apo hag̃ua. Péicharamó ñañepyrũ ko árape ñahesa'ỹijo ñaneñe'ẽ guarani rehegua. Terondereite jaguareko hínape mbojojaha peteĩ ha he'íva puteĩ hataiteĩ. Ñaneñe'ẽ guaraníme jaguareko mbohapypa mbohapytai. Ha peteĩteĩva umíva oguereko peteĩ tyaputee. Ndaikatúi guaraníme jaguarekóvo peteĩ tai pe g̃uarã mokõi tyapu. Nahániri peteĩ tyapu ha peteĩ tai. Jaehagueichahína jaguareko mbohapypa mbohapy tai guaraníme. Umíva ha'eínape oĩva asyeguety ryguepýpe. Umi taikuéra ha'ehína a, c, e, y, g, i, y, k, l, m, b, n, d, g, t, ñ, o, p, r, c, t, u, v, puso. Guarani ñe'ẽ rerekuapame omoneĩ avei d, f ha l. Ojehai hag̃ua ñe'ẽ oúva ambue ñe'ẽgui oñemohenda rire hekópe. La regla o el abecedario de la lengua guaraní tiene 33 letras. La primera regla es de la monofonía y de la monografía. Cada letra tiene un sonido en la lengua guaraní. Además de las 33 letras, la Academia de la Lengua establece igualmente el uso de las letras D, F y L para escribir palabras provenientes de otras lenguas una vez reglamentadas. Mbojojaha mokõi ha moanduhere chaukaha rehegua. Ojehaívo guarani ñe'ẽ oñemañava'erã pu'ae ipuhãtavéva rehe ojeporu hag̃ua moanduhere chaukaha. Pu'ae ipuhãtavéva oĩramo ñe'ẽpahaitépe. Márõ ndojehaiva'erãi hi'ári moanduhere chaukaha. Tembiasaráramo jaguarekohína guata pépe pe tyapu atã ho'a ta'ári
Peba eñi paja, peisaramo da yahairi varamo anduheresa ukaha. Ñani, ni, ñi epeje paja pe avei hatame hyapu. Ao, o, ñi epeje paja pe avei. Peisaramo da hasuyete yahai puna hangwa ñane ñi euranime muanduheresa ukaha. Ñi epeje paja pe hatame hyapuramo araka eve na yahaimo ai muanduheresa ukaha. Puae ipuhatãvéva oíramo upe move katu ojehaívara katuete muanduheresa ukaha. Tembiasararamo jaureko ara pepoĩ mokõi ñi epeje a hara ra ha'e ñi epeje paha ha a oĩva upe move peisaramo katuete oguerahava'erã moanduhe. Pura hei pu ra he i ha'ehína pe ñi epeje paha ha he pépe hatãve hyapu peisaramo jahaíva'erã moanduheresa ukaha hatãve hyapúramo ha ndaha'éramo ñi epeje paja. Segunda regla del uso de la tilde acentual. Para el uso de la tilde acentual o acento gráfico, la lengua guaraní considera la vocal tónica o la de mayor intensidad. No se debe usar en ningún caso la tilde acentual cuando la vocal tónica se halla ubicada al final de la palabra. Sin embargo, cuando se halla ubicada antes del final se debe usar indefectiblemente. Esta es la regla de la lengua guaraní. Se va a escribir el acento ortográfico o tilde acentual cuando la sílaba lleva la fuerza, pero si no es sílaba final. En la sílaba final se carga o se pronuncia con mayor intensidad la voz, pero no se tilda. Mbojojaha mbohapyha moanduhe tigua rehegua. Ñe'ẽpehe tiguáva jehaína. Ñe'ẽpehẽme ndoikéi oñondive mokõi taipu tiguáva. Pépe peteĩ ñe'ẽ tiguávante oĩva'erã. Tembiesarã g̃ua, ma, ne, ña. Pu'ae juruguáva a, e, i, o, u, y oikeramo ñe'ẽpehẽme pundie tigua ndive. G̃e, me, ne, ñe. Térã pundie tijuruguáva ndive mbe, nde, nge, nte. Ko'ãva oguerova hese hyaputĩgua. Tembiesarã jaguerekohína ápe ma ha nda. Ma ndoguerahái moanduhe tigua mba'e rehe. Oĩmavoi ijyke rehe peteĩ pundie tigua ha péva ombohasa hese ipotĩgua reko. Pu'ae tiguáva a, e, i, o, u, y oikeramo ñe'ẽpehẽme pundie juruguáva ndive. Se, ge, he, ye, ke, le, pe, re, se, te, ve, puso. Ko'ãva ndive oiko ñe'ẽpehe tiguáva. Tembiesarã ta, térã pytã. De la formación de sílabas nasales no concurren en la sílaba dos letras nasales. Ejemplos: gua, ma, ne, ña. Cuando la vocal oral a, e, i, o, u, y forma sílaba con consonantes nasales ge, me, ne, ñe o nasonasal orales be, de, nge, nte, queda nasalizada por dichas consonantes. Ejemplo: ma, da. Cuando la vocal nasal a, e, i, o, u, y forma sílaba con consonante oral se, ge, he, ye, le, pe, re, se, te, ve, o puso, dicha sílaba es nasal. Ejemplo: ta, ta. Entonces, de esta forma se acentúa la palabra o la sílaba nasal en guaraní.
Mbojojaha mbohapyha moanduhe tingua rehegua. Ñe'ẽpehe tinguáva jehaíra ñe'ẽpehe ndoikéi oñondive mokõi taipu tinguáva. Tembisára jareko ñe, gua, ma, ne, ña. Pu'ai juruguáva a, e, i, o, u, y. Oikeramo ñe'ẽpehẽme pundie tingua ndive ẽ, me, ne, ñe. Terapundie tijuruguáva ndive mbe, nde, nge, nte. Ko'ãva oguerova hese hyaputingua. Ma, nda. Ma ipotĩrupi. Nda avei ipotĩrupi. Péicharamo noikotevẽi ndoguerahava'erãhína pe moanduhe tingua. Pu'ai tinguáva ñande jaguerekohína a, e, i, o, u, y. Ko'ãva oikeramo ñe'ẽpehẽme pundie juruguáva. Se, ge, he, je, ke, le, pe, re, se, te, ve. Puso ndive oiko ñe'ẽpehe tinguáva. Ta, pytã. Pytã. Mba'égui pépe ogueraha moanduhe tingua. Ogueraha ojaporupi ñe'ẽpehe peteĩ pundie juruguáva te ndive. Pévagui ogueraha. De la formación de sílabas nasales. No concurren en la sílaba dos letras nasales. Como ejemplo tenemos mua, ma, ne, ña. Cuando la vocal oral a, e, i, o, u, y forma sílaba con consonantes nasales como ñe, me, ne, ñe, o naso-orales mbe, nde, nge, nte, queda nasalizada por dichas consonantes. Ejemplo tenemos ma, da. Cuando la vocal nasal a, e, i, o, u, y forma sílaba con consonante oral se, ge, he, ye, ke, le, pe, re, se, te, ve. Puso. Dicha sílaba es nasal. Ejemplo, ta, pytã. Pytã. Es una sílaba nasal y lleva el acento porque forma sílaba con una consonante oral. Mbojojaha irundyha, cuarta regla. Ñe'ẽapo rehegua tapicha oñe'ẽvo guaraníme ojapo iñe'ẽrã. Upevarã ombojoaju ñe'ẽpy lexema ha ñe'ẽky morfema. Ojehaívo umi ñe'ẽky mboyvegua ha ñe'ẽky rireguáva omoambuéva ñe'ẽpýpe. Oñembojoajuva'erã hese oiko hag̃ua chupekuéra peteĩ ñe'ẽaño. Ñerireguái ñe'ẽpeheteĩva ojoaju ñe'ẽpy rehe. Umíva ha'ehína pe, me, gua, gui. Tembiesarã ou, re. Amo, gui. Re ha'ehína peteĩ posposición monosilábica. Ja'e chupe guaraníme ñe'ẽriregua iñe'ẽpeheteĩva. Térã chupe ñe'ẽky. Ñerireguái ñe'ẽpehetãva ndojoajúi ñe'ẽpy rehe. Umíva ha'ehína guive, hag̃ua, meve, peve, ári, rire, rupi, rehe ndive ha g̃uarã. Tesapyrã jareko'ápe he'i ou, rehe. Ojei chugui pe rehe. Amo, guive. Guive ojei avei chugui. Mba'ére ojei chugui. Oreko rupi mokõi ñe'ẽpehe. De la formación de palabras. En guaraní el hablante construye su propia palabra. Lo hace uniendo partículas al lexema base con contenido semántico. En la escritura, las partículas prefijas y sufijas que modifican al lexema base se unen al mismo formando con él un segmento de la cadena escrita, considerada como la palabra. Las posposiciones monosilábicas van unidas a su regente. Ejemplo, ou, re. Apócope de ou, rehe. Amo, gui.
Las posposiciones polisilábicas no van unidas a su regente, ou, reje, amo, ui, ve. De esta forma estamos terminando nuestro contenido de la fecha. Espero que hayan aprendido algo y si es que tienen dudas, saben que pueden contar conmigo, pueden enviarme un mensaje o me pueden llamar y yo con gusto estaré respondiendo sus preguntas. Deseo que tengan un feliz resto de jornada. Mbojojaha irundja, cuarta regla. Ñe aporehewa tapisao ñe'ẽvo guaraníme ojapo iñe'ẽrã. Upevarã ombojaju ñe'ẽpy lexema ha ñe'ẽky morfema. Ojehaívo umi ñe'ẽky mboyvegua ha ñe'ẽky rirekuáva omoambuéva ñe'ẽpýpe oñembojoajuva'erã hese oiko hag̃ua chugui peteĩ ñe'ẽ año. Ñe'ẽ riregua iñe'ẽpeheteĩva ndojoajúi ñe'ẽpy rehe umíva ha'éhina pemeguagui techapyrã javérekuápe ou re ojoaju hese amógui gui ojoaju hese ha mba'e reheko'ãva ñe'ẽpehetã'i ojoaju hese oguereko rupi peteĩ ñe'ẽpehe'ãñonte. Ñe'ẽ riregua iñe'ẽpehe'ẽtáva ndojoajúi ñe'ẽpy rehe umíva ha'éna guive, hag̃ua, meve, peve, ári, rire, rupi, rehe, ndive ha g̃uarã techapyrã jareko ou rehe amo, guive. De la formación de palabras. En guaraní el hablante construye su propia palabra. Lo hace uniendo partículas al lexema base con contenido semántico. En la escritura, las partículas prefijas y sufijas que modifican al lexema base se unen al mismo formato con él, un segmento de la cadena escrita, considerada como la palabra. Las posposiciones monosilábicas van unidas a su regente. Ejemplo, oure, ou, reje. Amogui. Las posposiciones polisilábicas no van unidas a su regente. Ou, reje, amo, ve. De esta forma estamos cerrando este nuevo contenido referente a la lengua guaraní. Peisa ñamohu ahina ko arape ñanerembiapo acherenduhaguérehe ha ñamysakata jaháva oñondivekuéra ñane ñe'ẽ guarani nderehegua.